Ajá. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque aunque este tema a mí me apasiona, el próximo tema del que le quería hablar a ustedes es el de las ventanas estelares. Y nos ha llamado mucho la atención esta semana que hemos visto tragedias tremendas en Paraguay y en Argentina y en Uruguay. 3 lugares en donde se ha dado una manifestación climática verdaderamente extraña. Nosotros le habíamos hablado hace un tiempo a ustedes, hace un par de semanas, de unas denuncias y además de una alerta muy interesante que había hecho un químico chileno llamado el profesor, tenemos por aquí Pedro Gaeta. El profesor Pedro Gaeta había advertido que comenzaba un periodo de ventanas estelares, que faltaban 48 horas cuando hizo la alerta y que él creía que podían activarse contra Venezuela y algunos otros países una actividad para crear terremotos a nivel mundial en muchos lugares, o por lo menos grandes estímulos a la energía que somos todos en la Tierra y provocar alteraciones de este tipo. Por eso nos llamó tanto la atención que justamente en la fecha en que el profesor mencionó que podía abrirse una ventana estelar que podía ser utilizada por el proyecto HAARP y que esta mañana la nombró justamente el viceministro del Ambiente en Venezuela, que por primera vez dice un viceministro de Ambiente en Venezuela que se está estudiando seriamente ese fenómeno HAARP que ha dado mucho que hablar como teoría conspiranoica. Entonces, justamente estamos en ese momento y hemos visto la situación de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. Llamamos al profesor Pedro Gaeta y lo tenemos al aire para que nos cuente, nos hable un poco de esto. Yo quería aclarar, primero darle las gracias por recibir nuestra llamada hoy domingo. En segundo lugar, profesor, quería aclarar, usted aparece como ingeniero y aparece como químico. Yo quería que nos comenzara por aclarar cuál de las dos es o si es ambos y además que utilizara los micrófonos de la Radio Nacional de Venezuela para decirle al presidente Chávez el temor que usted siente por lo que pueda suceder en estas fechas a raíz de que se abre la ventana. Está abierta la ventana estelar que usted anunciaba en su programa tan interesante que vimos por internet y que después usted nos comentará un poco más sobre esto. Adelante y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, este debate. Les doy un abrazo desde Chile a todo el pueblo venezolano, en especial al presidente Hugo Chávez, deseándose el mejor de los éxitos en esta próxima elección, que deje manifiesto que tenemos un líder real en Latinoamérica. Y entre otras cosas, efectivamente yo soy ingeniero civil eléctrico, no químico. Si fuera químico no hubiéramos podido pillar nunca el fenómeno en sí. Pero bien, vámonos al hueso inmediatamente como para poder determinar cuál es la naturaleza de lo que estamos viviendo. Bien. Resulta que Estados Unidos, hace mucho tiempo atrás, desarrolló cierta ingeniería basada sobre ondas escalares que no tenía mucho estudio en ningún tipo de universidad en el mundo. Sobre todo porque estamos hablando de ondas que cuadran en una física que es de 4 dimensiones, no de 3 dimensiones. Cuando uno habla de 4 dimensiones, nos estamos yendo a un tema que casi uno podría decir ciencia ficción o física cuántica. Pero la verdad es que no es así. Todo cuerpo en el espacio que ocupa masa y además está en rotación, genera una onda gravitacional y que esta onda gravitacional se refleja en una serie de fenómenos, tanto aeroespaciales como también en lo que significa en un planeta propiamente tal. La Tierra tiene su propio campo, el Sol, Júpiter, el centro de la galaxia, etcétera, etcétera. Cualquier cuerpo en el espacio que ocupe masa en rotación genera esta onda. Ahora, como eso es una onda de 4 dimensiones, es evidente que la única forma que tiene que reconocerse en el mundo, propiamente tal, nuestro planeta Tierra, es a través de algún evento que sea relacionado con el mismo. Y en este caso, son los sismos. Finalmente, todos los sismos que ocurren en el planeta en forma natural son producidos por la interrelación que existen en estas ondas de 4 dimensiones sobre la litosfera. Y
usando, y esta palabra es muy linda porque no la conoce casi nadie, usando un modelo que es un loxodromo, que en el fondo una onda en línea recta de 4 dimensiones o una superficie de 3 dimensiones se mueve con una espiral, es un spin. Y este spin permite, a través de un proceso muy sencillo, ubicar 2 sismos en el planeta cada 12 horas, y se nos vamos a dar cuenta que tienen una diferencia en meridiano, pero que sí son cronológicamente sismos hermanos. Entonces, ya teniendo la filosofía de cómo poder obtener una onda escalar de este tipo en formato natural, ahí entra nuestra gente de HARP. HARP encontró esta fuente infinita de energía, y la forma que ellos utilizan es que hacen una especie de puente o un pinchaje o un vórtex, para que se entienda, cuando saben exactamente en qué parte del mundo esta onda va a estar acoplada al campo, en este caso al campo escalar terrestre. En otras palabras, se necesitaba 4 tipos de ingenierías distintas para poder determinar exactamente la balística de HARP. Cuando nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, dimos cuenta rápidamente el Ministerio de Defensa de Chile, pero acá no tenemos geofísicos, menos físicos cuánticos. Pero tratamos de hacer una alarma pública internacional a través de la comunidad científica, no alineada a los establecimientos de universidades, para que en el fondo estudiaran este fenómeno. Y finalmente, hoy día, ¿cuánto estamos? 24 de septiembre, si no me equivoco. 23 de septiembre, se ha podido establecer que la teoría sísmica basada en el choque de placas para lo que significa el tema de los sismos es una falacia, es una mentira, porque finalmente los sismos que ocurren en la Tierra son producto de la actividad de estas ondas de 4 dimensiones que interrelacionan con la Tierra, y esto va a ser probado técnicamente, no es mi simple opinión, porque finalmente, ¿qué nos traduce esto? Que existía una fuente infinita de energía que estuvo mucho tiempo ocultada, y que la única forma que teníamos de darnos cuenta de su existencia era a través de los sismos. Entonces, con una cortina de humo de 60 años de geofísica, en el cual se nos decían que todos los sismos eran producidos por el choque de las placas, nadie investigó al respecto. Nadie puso ningún dólar o un euro en investigar exactamente cuál era la naturaleza de los sismos. Pero ahora yo te voy a dar un dato. Resulta que la NASA, en el año pasado, en el 2011, lanzó un proyecto que se llama LISA, en el cual colocaron 3 satélites a 5 millones de kilómetros uno del otro, formando un triángulo perfecto. Entre ellos están conectados con láser. ¿Cuál es la finalidad que tiene este triángulo? Es medir las variaciones del espacio-tiempo para determinar la existencia de una onda escalar aún mayor. Esa onda escalar golpea la Tierra cada 58 o 64 años, que es finalmente la que ha producido los sismos más grandes dentro de la historia en forma natural. Eso está por ocurrir, no ha llegado todavía. Pero en el fondo, con este conocimiento de geofísica, alguien que tuvo la ventaja, el conocimiento, en este caso, agencias de muy alto nivel de desarrollo tecnológico, se aprovecharon de una ignorancia global. ¿Cuál fue nuestra idea? Alertar exactamente en los horarios que calculamos que estos vórtices se producen a nivel terrestre. Y gracias a Dios, hemos podido evitar no uno, sino que 8 sismos de alta energía, sobre todo el 2 de septiembre, el 9 de septiembre, que tenían interés máximo de producirse. Del momento que había múltiples agencias de geofísica que estaban interesados en investigar este fenómeno, al ladrón o al asesino o al psicópata que estaba detrás de esto, ya sabía que se estaba siendo observado, y es casi imposible, y esperemos que estos próximos 14 días así también sean, que puedan usar HARP sin que nadie en el mundo se entere exactamente cuál es la metodología de su balística para poder plantarse un terremoto en tu país. Bien. Más o menos eso es un trabajo, mira, de 4 años tratando de descifrar este puzzle para llegar finalmente a un concepto que es muy sencillo, que en el fondo nuestro planeta Tierra tiene un campo escalar, el Sol tiene un campo escalar. Cuando hablamos de un campo escalar, hablamos de un campo geoefectivo de 4 dimensiones, y que nuestras reglas de la física de 3 no funcionan muy bien en una de 4, pero efectivamente todo lo que ocurre en el planeta en torno a fenómenos de naturaleza, entre ellos climáticos, ambientales, temperatura, sismo y
y otros más. De hecho, muchos animales se desorientan sin saber exactamente qué está pasando con el eje magnético de la Tierra, y también el corrimiento del eje magnético de la Tierra, que finalmente es el modelo del loxodromo, que te explicaría que se está corriendo unos cuantos grados por la presencia de una onda que viene desde el centro de la galaxia. Finalmente era eso. Ahora, podríamos decir, ingeniero Gaete, podríamos decir que ustedes pueden utilizar esta investigación que han hecho y este descubrimiento retrógradamente, por ejemplo, para averiguar si los terremotos o los tsunamis, Indonesia, Japón, Chile, Irán, etcétera, han sido producidos por mecanismos como estos, que aprovechar esa onda escalar o esa ventana o campo que se abre y que no sabíamos hasta ahora, ha sido utilizado ya por Estados Unidos, por el HAARP, y quién sabe por cuántos países más, porque estamos por descubrir, solamente hemos hablado de HAARP de Alaska, pero realmente puede haber grandes centros como estos, por ejemplo, en Europa, y no lo sabemos, ¿no? Sí, hay varios, pero mira, lo que significa que tú tengas el uso de esta energía renovable, porque es una fuente renovable de energía, lamentablemente tú tienes que usar los cronogramas, o en este caso tener muy claramente mapeado dónde va a estar la onda para poder empalmarla. Sin ese conocimiento, aunque tú prendas tu maquinita, no va a hacer absolutamente nada. Si tú te pasas unos cuantos segundos antes o después del vórtex, tu máquina no hace absolutamente nada. Nada de nada. Ahora, ¿cuál es el punto? Efectivamente, a través de un modelamiento uno puede llegar al pasado, por los últimos 10 años si quieres, o 15 años, y determinar si se conocía la posición exacta, por ejemplo, el 11 de marzo del 2011, dónde estaba este punto escalar para poder, en este caso, acoplarlo. También en Chile. Entonces, ya no estamos hablando de una actividad sísmica de la naturaleza, estamos hablando de geoterrorismo, y cuando ya hablamos de geoterrorismo, ahí los ministros de defensa de cada país tienen que parar las antenas, poner a la gente especialista en esto y averiguarse si efectivamente han sido golpeados por un arma desconocida, de naturaleza desconocida y de energía desconocida, porque este tipo de física no se instruye en casi ninguna universidad en el mundo. De hecho, esta palabra loxodromo es muy difícil entender de qué venía, cómo se aplica y qué universidad en el mundo la desarrolla. Es una sola y está en Estados Unidos, la Universidad Rice. La Pero universidad, no exactamente cuál es la Universidad Rice. Se escribe RICE y en internet aparece por www.rice.edu. Esta universidad se fundó en 1912 y ahora este año cumple 100 años de existencia. Ah, interesante. Bueno, fíjense. Empiezan a mirar los logotipos que aparecen en esa universidad y les va a llamar la atención otra cosa más. ¿Qué es lo importante de esto? En Chile, ni arquitectos, ni físicos, ni sismólogos, ni ingenieros sabían de esta física basado en modelamiento de loxodromo. Nadie sabía. Pensamos que nosotros en Chile nomás estábamos atrasados. En Argentina consultamos, en Colombia consultamos, en Brasil. Nadie sabía de la existencia de estos modelamientos de 4 dimensiones basados en loxodromos. Y cuando finalmente vimos la historia de cuál era el histórico de HAARP y empezamos a entender cómo funcionaba realmente HAARP, se empezaron a ajustar de que ellos 4 días, 3 días antes hacían uso de esta arma y luego la apagaban. ¿Por qué decir efectivamente? Porque la onda no se manejaba en 3 dimensiones, sino que en 4 dimensiones físicas. Por lo tanto, tú el terremoto lo ibas a pinchar de invento, o 12 horas después, o 4 días después, y nadie iba a darse cuenta cómo se había generado este asunto. Sí que era el arma perfecta, basada en la ignorancia académica. Increíble, pero esto se terminó. Tanto aún así que HAARP, en estos momentos, su página web ya no entrega ningún dato, ninguno, con respecto a cuál ha sido su funcionamiento desde el año 2000. O sea, ya no hay acceso a esa información. Y de hecho nos llamó la atención que desde hace unas 2 semanas atrás se están borrando bases de datos de 2 años del comportamiento geomagnético de la Tierra por distintos portales norteamericanos. Muy de que alguien se está tomando la molestia de borrar todo.
muy, muy interesante porque fíjese, una de las cosas que nos sorprendió muchísimo, y esto se lo agradezco de verdad a Manuel Lazo, que los dos estuvimos revisando este material y nos impactó muchísimo el director del canal clásico de Radio Nacional de Venezuela, es porque en Hispan TV veíamos una nota que nos sorprendió que decía que la media de terremotos mundiales es de unos 140 a la semana y que en esta última semana, en la semana en que salió publicado esto en Hispan TV, que fue para el sábado 1 de septiembre de este año, ya llevaban 651 terremotos. Esto es así, ¿no? ¿Usted nos confirma esto? Básicamente confirma que efectivamente cuando están alineados los campos escalares, se produce una serie de alteraciones físicas sobre la Tierra. Así que ahora vamos a tener que redescribir muchos libros, claro, porque efectivamente cuando la gente no estudiosa de la astronomía decía que Júpiter o Saturno o Marte o Venus sí afectaban la actividad tectónica terrestre, era cierto, solo que no se entendía bajo qué procedimiento, porque se asociaba a ondas electromagnéticas, pero las ondas electromagnéticas se barajan en una tercera dimensión física, las ondas longitudinales se barajan en una cuarta dimensión física. Bien. Por ende, algo que ocurriera en Venus, o se alineara en Venus con Marte o la Tierra, tenía que haber un espacio de tiempo determinado para que ocurriera finalmente un sismo, según el loxodromo natural que tiene el planeta Tierra. Entonces, esta información es imposible que con, no sé, 2 años de desarrollo e investigación se encontrara así de golpe y borrazo. Tiene que haber sido conocida desde que se partió el programa aeroespacial norteamericano, o sea, desde el proyecto Apolo en adelante, se deben haber dado cuenta de la existencia de una masa gravitacional que afectaba los instrumentos de las naves y también así la corteza terrestre. Ahora, esta información se ocultó. Ahora distintos institutos que están en el área aeroespacial en el mundo, Pakistán, Irán, China, Rusia, que también está bien avanzado al respecto, ahora ya tienen información exactamente cómo está funcionando este asunto. Y qué energía renovable que existe y está presente en todas partes, era finalmente la que estaba siendo usada para hacer un terremoto o inducir ciertas actividades en el mundo, propiamente tal. Estamos descubriendo en el fondo la metodología final y cuál era la física aplicada, en este caso un arma electromagnética norteamericana. Ajá. Ahora, fíjese, otra pregunta, la profundidad. Aquí ustedes señalan, la persona que recogió la nota en Hispan TV dice que todos los últimos terremotos se han producido a la misma profundidad, 30 kilómetros, y todos han tenido una fuerza de 2,4 Hz. Otra extraña casualidad, la califica la persona que escribió la nota, el periodista que escribió la nota. ¿Podría explicarnos también esto en los términos en que está explicándonos toda la situación y nos ha regalado una nueva palabra, loxodromo? Loxodromo. Qué linda. Mira, bien interesante saber de qué se trata. Ajá. Esto es como las carreteras. Una vez que tú descubres la carretera de los 30 kilómetros, también puedes descubrir la carretera que está a 15 kilómetros. Claro. Pero también hay carreteras de 2 kilómetros. Ajá. Y de 1000 también. Pero habrán carreteras que están sobre la litosfera. Estamos hablando campos que ya no están inducidos por masa, sino que simplemente por gas. Se podrán derribar aviones usando esta tecnología sin que nadie se dé cuenta que los aviones se caen. Efectivamente, hay alguien que se tomó la molestia de modelar todas las posibilidades, tanto a nivel de profundidad en la corteza, como también en la vía aérea. Por lo tanto, un sistema de guía de misiles, por ejemplo, basado sobre este nuevo concepto físico, cualquier misil aéreo puede ser derribado sin que tú sepas exactamente cuál fue la metodología que se utilizó en defensa. Eso fue el proyecto Guerra a las Galaxias de Estados Unidos. Claro. Y el proyecto de la Guerra a las Galaxias de Estados Unidos fue traspasado después por DARPA, averiguando la existencia de estos vórtex, porque finalmente aquí la NASA tiene voz y voto que decir muchas cosas que explicar, exactamente cómo Estados Unidos, a través de una física muy especial y además de un comportamiento de distintas instituciones, hicieron una especie de mancomunidad para el desarrollo de todo este programa completo. Tanto es así que esto es como el descubrimiento de la electricidad en la época antigua. O sea, de repente alguien descubrió que existía la electricidad. Ahora existe un programa en Chile que se llama 25920, que es geomática, que descubrió la física de 4 dimensiones en ondas longitudinales.
de que hay un antes y un después. Y ahora, ¿cuál es la parte importante de todo este asunto? Ajá. Así como existen organizaciones que regulan la energía nuclear o las ondas electromagnéticas por el tema de contaminación ambiental, debe formarse a la brevedad un instituto de ciencia para que regule el uso de ondas longitudinales de forma pacífica y no como un arma. Eso yo creo que al presidente Hugo Chávez le cabe una cuota importante en liderar esta aventura social humana para que esta energía infinita sea usada en una forma pacífica y no como un arma en contra de la gente. No puede ser esto. Claro, claro. Quería, porque sé que estoy interrumpiéndole su descanso dominical, pero usted llama esto terrorismo Geoterrorismo. ¿Perdón? Geoterrorismo. Y dígame, usted sabe que me llamó muchísimo la atención que usted está siendo, mejor dicho, censurado por un lado y vigilado por otro en su país. ¿Cómo ha tomado el gobierno chileno estas denuncias suyas? Porque sabemos que usted fue uno de los que denunció la falsa pandemia de la gripe A. Y bueno, la intención de todos los gobiernos organizados por la Organización Mundial de la Salud, imagínense, para que nos vacunaran con la famosa Tamiflu del señor Rumsfeld, y él ganara mucho dinero con eso, ¿verdad? Entonces, imagínense, nos llamó mucho la atención ahora y nos pareció muy interesante su opinión. Ahora, ¿cómo está pasándola? ¿Realmente sigue la persecución? Mira, nuestro gobierno de Chile es un gobierno que ha guardado silencio. Nosotros tenemos una constitución en la cual el Estado chileno debe avalar y dar seguridad a su ciudadanía. En otras palabras, cuando nosotros dimos cuenta de esta situación al ministro de Defensa, señor Andrés Alamán, de lo que estaba ocurriendo, esperamos una reacción del mismo tenor. No estábamos dando cuenta de unos supuestos, sino que de un alto riesgo. Finalmente, en vez de tener una respuesta oficial a través de un comunicado del gobierno, ya sea desmintiéndome a mí, o sea, declarándome persona desquiciada, loca o cualquier cosa, sí, guardó silencio. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Rápidamente se gestaron programas a través de la farándula nacional, a través de la televisión, a través de las redes sociales, donde muchos perfiles fueron inventados, y lo que nos llama la atención que es básicamente venir en ataque directo mío. Y por ahí dicen que nadie le tira piedras a un árbol si no tiene fruto. Uh-huh. Y en este caso ocurrió exactamente lo mismo. Gracias a que nuestro programa, no solamente trabajamos en innovación y desarrollo en esta área, sino también en otras, logramos ayuda de otros gobiernos, no de Chile precisamente, para dar resguardo a toda nuestra gente que trabaja en este asunto, para que habían riesgos asociados, pero que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema mayor, salvo este ataque en lo personal, pero que en realidad la gente cobarde, desde lo que significa un teclado o desde un lugar escondido, que no hacen ningún nivel de daño, porque finalmente tratan de inducir un proceso que se llama ingeniería social para tratar de engañar a la gente, pero eso está próximo a caerse. Así que estamos bien despreocupados exactamente si finalmente van a hacer algo en contra de nosotros, porque ya es muy tarde para eso, porque ya la información ya llegó a donde tenía que llegar afuera. De hecho, al presidente Hugo Chávez le enviamos un memo informándole exactamente cómo es este asunto. Y más, te voy a dar una analogía. Recién el Congreso norteamericano, después de 11 años, ha pedido una investigación seria con respecto al tema del atentado de las Torres Gemelas. O sea, 11 años debieron pasar para que se dieran cuenta que el informe oficial que estaba entregando el gobierno norteamericano estaba, por lo decirlo menos, era una falacia. Sí. Por decirlo menos. Bueno, ahora, 11 años, no, perdón, 11 años no que se dieran cuenta, sino que decidieran aceptar que ya no nos estábamos comiendo el cuento de que el 11 de septiembre no era un autoatentado. El tema va por derechos humanos, y estamos hablando de causas de lesa humanidad. Correcto. Así como el gobierno norteamericano no instruyó una investigación seria, cualquier otro país, a través de ciertos reglamentos internacionales, Tratado Internacional de Derechos Humanos, puede iniciar una investigación paralela y llegar a una conclusión clara, que los atentados de Estados Unidos no fueron producto desde gente de Medio Oriente, fue gente muy planificada
fue muy concertada, Ujú. fue armado este proceso de vitrina internacional para distraer a todo el mundo. Ya sabemos las consecuencias políticas que tuvo, tanto en Irak como en Afganistán. Por lo tanto, aquí hay alguien que se aprovechó de un puesta en escena para simplemente hacer lo que quiso. Ya eso no puede pasar más. Claro. Nuestro mundo no puede seguir viviendo la ignorancia mediática, y menos aún así en la científica, aunque haya muchos académicos que son cómplices de esta situación. Pero no nos quita el sueño eso. Claro. Gracias a Dios existen tribunales internacionales de derechos humanos, y en este momento, hace 4 meses atrás, estamos incluyendo abogados de derechos humanos internacionales para que presentemos las primeras causas de lesa humanidad para perseguir realmente a los responsables del uso de un arma que, o en este caso geoterrorismo, que atacó a personas indefensas que no tenían cómo prever realmente la situación que estaba generando. Nuestro país, todo el mundo académico, se llena la boca diciendo que nuestro país es el más sísmico del mundo. Sí, es el más sísmico del mundo, pero también es el más ignorante al respecto a la hora de poder definir exactamente cuál es el proceso geoefectivo que generó el sismo. Claro. Y eso doy cuenta próximamente, porque esto se va a ir por televisión abierta, Ajá. donde voy a dar una conferencia y voy a explicar con perita manzana para toda la gente, y también para la gente de Latinoamérica, cuál era la metodología, cómo se utilizaba, cuál era el modelo, en este caso el modelo spin algorítmico que se usaba, y que era imposible que en el fondo un proceso natural de la naturaleza de este calibre fuera usado, o sea, fuera producto del azar. No, esto fue aprovechado. Igual como los molinos eólicos usan la energía eólica, Ujú. bueno, HARP usaba la energía geoefectiva de 4 dimensiones para generarse un terremoto escalar. Sí, fíjese que Pero incluso... estamos saliendo ya de la oscuridad. Sí, estamos saliendo de la oscuridad porque fíjese, en Venezuela ha habido trabajos muy interesantes publicados en donde, por ejemplo, Paulino Núñez publicó hace ya un tiempo en Aporrea, el 24 de enero del 2006, un famoso artículo que trajo mucho comentario, ¿verdad? En donde él aclaraba cómo había sido utilizado en Vietnam y en Camboya estos recursos. Él decía, la guerra ambiental, climatológica, puede sonarles como algo nuevo a algunos, pero ha sido investigada exhaustivamente en los ámbitos militares por años. La primera descripción pública de técnicas de modificación del clima como un arma de guerra fue hecha el 20 de marzo de 1974. En tal fecha, el Pentágono reveló un trabajo de siembra en las nubes en Vietnam y Camboya de 7 años de duración que costó 21.000 millones de dólares, ¿no? 21 millones de dólares. El objetivo fue el de incrementar la precipitación de lluvia en zonas predeterminadas para causar deslizamientos, derrumbes y enfangar las carreteras no asfaltadas para dificultar el movimiento de suministro. Esto nos sucedió a nosotros también, ingeniero Gaete, cuando el 15 de diciembre justamente había elecciones en Venezuela y hubo el deslave en Vargas, que me imagino que usted probablemente alguna vez conoció de esto, y eso fue en el año 99 y nosotros tuvimos como resultado de eso la pérdida de muchísimas vidas. Bastante importante para nosotros e inolvidable fue esta manipulación climática que puede ser la que describía en su trabajo el profesor Paulino Núñez. Y por eso nos gustaría mucho decirle que si usted va a dar esa conferencia, nos parece que sería muy importante que nos avisara para nosotros tenerlo disponible en nuestra página web de Radio Nacional de Venezuela, porque Fran List, que ya falleció el año pasado, por cierto, un extraordinario profesor en la Universidad de Mérida en Venezuela, el 29 de octubre del 2007 también escribió e hizo un estudio de todo lo que se venía sucediendo en un lugar en Venezuela que se llama el Estado Mérida, un lugar que se llama San Onofre, y él hizo un registro de una cantidad de movimientos extraños que no encontraban explicación y se puso a investigarlo. Él era un investigador de la Universidad de la Universidad de los Andes y también le arrojó resultados. Pero además hay una denuncia que también el 25 de julio del 2010 hizo Helio Ríos,
un profesor donde nos cuenta sobre una serie de eventos como por ejemplo la Operación Popeye, la manipulación climática sembrando nubes como arma de guerra a la usanza de Vietnam, el proyecto Hoja de Trébol y etcétera. Hay montones definitivamente de planes de este tipo que nadie conoce si no investiga profundamente como usted lo ha hecho. Así que nos resulta muy interesante. Y ya tenemos 2 llamadas que nos dicen que nos vuelva a explicar la palabra, esa palabra hermosa que nos ha regalado, loxódromo. Loxódromo. Correcto. Nos gustaría que nos hiciera una breve explicación de lo que significa esa palabra y cómo está compuesta. A ver. Básicamente, loxódromo, en lo que es navegación, se conoce como la unión de 2 puntos en la corteza terrestre y que estos, en vez de ser lineales, generan una curva. Finalmente, un modelo loxódromo, tú finalmente logras proyectar una onda sobre la superficie de la Tierra y cómo ésta se desarrollaría en un periodo de tiempo. Uh-huh. Este modelo permite, entre otras cosas, determinar, por ejemplo, navegación de satélites, navegación de barcos, aviones, etcétera. Nos llamó la atención de que esta información no se supiera en el mundo académico, pero sí en el ambiente militar sí se conoce mucho el uso de la navegación en la palabra loxódromo, aunque no se explica exactamente. Ahora, esta herramienta, si tú ya sabes que existe una onda de 4 dimensiones que se desplaza sobre una superficie de 3 dimensiones, va a desarrollar una figura basada en el mismo concepto. Va a ser un spin sobre la corteza. Y finalmente ese spin va a tener un recorrido desde polo norte a polo sur y también inverso. Lo hace de las 2 formas. Y si ustedes miran y tienen la paciencia de hacerlo y ven algún modelo de la USGS de Estados Unidos y ponen la observación en formato polar, o sea, mirando el mundo desde los polos, se van a dar cuenta que curiosamente todos los terremotos se alinean en un spin. O sea, sí existía una geometría al respecto basado en loxódromo, para poder determinar dónde iba a concurrir, o en este caso se podía materializar un terremoto ya sea de baja o de alta energía. Eso es la balística de Hubble que ha quedado al descubierto hace más de 3 semanas atrás, donde esta información fue entregada a los organismos de geofísica de 14 países para que la evaluaran y se le hiciera seguimiento. Y aparte de eso les regalamos el conocimiento de las ventanas, o en este caso de los vórtex, que nos tomó harto tiempo averiguar los cuales eran, pero que desde el momento que están informados exactamente dónde y cuándo se abren y se cierran y también sus momentos horarios, hasta el día de hoy no han podido ser usados para plantar un terremoto de alta energía en ningún país actualmente en el mundo. Solamente lo han usado en lo que son las zonas valles, en las zonas de más baja energía. Qué eso bueno. Costa Rica y eso Filipinas. En Costa Rica. Ahora, dígame, el fenómeno Uruguay, Paraguay, Costa Rica, que también tuvo hace poco, y Argentina ahorita, ha tenido unas lluvias y unos vientos impresionantes que, es más, primera vez que los tienen, han declarado todos los medios muy sorprendidos. ¿Tendría que ver algo con esto? Por supuesto, Ajá, por supuesto. Por supuesto, es lo que acabo de mencionar, que claro. Un terremoto se puede hacer en la corteza, ¿qué se puede hacer en la superficie? Claro, claro. ¿Qué se puede jugar con la superficie? ¿Cuál es el próximo paso suyo? Explíquenos, ingeniero Gaete. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Va a editar algún libro? ¿Va a dar conferencias? ¿Va a viajar por Sudamérica para contarnos a todos de este descubrimiento y además alertarnos? Porque definitivamente esta es un arma potentísima y peligrosísima. Pero además también puede ser muy favorecedora en la medida en que se conozca y se pueda prever. No, mira, en forma pacífica esta energía es una revolución. Se acaba la dependencia de centrales nucleares, se acaba la dependencia de represas, se acaba las empresas de distribución de energía eléctrica desaparecen. O sea, eso es como primer resultado. Pero tú me preguntabas exactamente cuál es el siguiente paso. Ajá. El siguiente paso que yo estoy esperando es que el presidente Hugo Chávez sea reelecto y me invite a Caracas y le pueda demostrar y decirle exactamente cómo diablo esta gente está usando esta tecnología en contra de la humanidad y proponerle el desarrollo de una institución basada en los derechos humanos y que se regule a nivel internacional su uso.
tal cual es la energía atómica, tal cual es la energía electromagnética de lo que tiene que ser generación de energía eléctrica. Porque no podemos seguir en esta ignorancia mundial y que Estados Unidos siempre se ha aprovechado del avance tecnológico, lo hizo anteriormente con la industria del átomo. Recordemos que cuando partió el proyecto Manhattan no fue para construir una central nuclear, sino que fue para el desarrollo, en este caso, de bombas atómicas, y la gente de Nagasaki y Hiroshima descubrieron la energía nuclear de la peor manera. De la peor manera, sí. Y menos mal que aquí en Chile nos pusimos a trabajar rápidamente y descubrimos la energía escalar de 4 dimensiones y hemos evitado que sea usada a diestra y siniestra por agentes, no te voy a decir la palabra exacta porque en realidad no vale la pena, pero por agentes que no tienen moral alguna en generar daño a las personas, valiéndose que simplemente no existe defensa alguna, no existe defensa alguna en evitar un ataque escalar, no existe. Bien. Por lo tanto, tiene que ser regularizado. Y le hago un llamado al presidente Hugo Chávez que estoy disponible cuando él me quiera, me disponga, yo parto a Venezuela, Caracas, y le hago la exposición. Perfecto. Creo que lo va a complacer en las dos cosas probablemente. O sea, primero en el triunfo lo va a complacer. El pueblo venezolano va a complacerlo, ingeniero Gaete. El presidente Chávez gana las elecciones, definitivamente, y de una manera abrumadora. Pero además la invitación del presidente y ojalá ese instituto, porque también es verdad que fue muy interesante escuchar esta mañana al viceministro de Ambiente hablar sobre cómo estaban estudiando en estos momentos, él se llama Sergio Rodríguez, el doctor Sergio Rodríguez, cómo estaban estudiando actualmente el proyecto HART. Por primera vez dejó de ser una tesis conspiranoica de la que venimos hablando hace mucho tiempo y pasó a ser un tema científico digno de estudiarse, ¿verdad? O sea que le agradezco. Sino que también de ser estudiado por lesa humanidad. Eso es hora que tribunales internacionales le metan el diente a esto también. Exactamente. Un gran abrazo. Esperamos verlo pronto por aquí y cuando lo inviten viene al programa y seguimos conversando. Gracias por atendernos y gracias a su asistente porque nos atendió también muy amablemente y nos ayudó a llegar hasta usted. Buenas tardes. Ok, y un abrazo a todo el pueblo venezolano. Gracias, gracias.